Bienvenidos, este es el espacio de conversaciones sistémicas y hoy tenemos el agrado de tener a Carles Parellada Enrich, de España, Barcelona, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, buenos días. Bueno, bienvenido, Carles. Un lujo tenerte, como te decía anteriormente, te he escuchado en otras disertaciones y la verdad que has sido tan claro en explicar esto de la pedagogía sistémica que nos parecía importante tener. Y bueno, para comentarles un poco a las personas quién es Carles, voy a decir que es maestro psicomotricista, terapeuta familiar, director del área de pedagogía sistémica del Instituto Gestalt y la asociación MES, que es el Movimiento Educativo Sistémico, presidente de esta asociación, formador de equipos docentes, asesor de centros educativos, y supervisor de equipos profesionales que trabajan con niños, adolescentes y familias en situaciones complejas. Además, trabaja con familias donde se comparten temas referentes a la crianza de los hijos y su acompañamiento emocional. Es articulista de temas pedagógicos en revistas especializadas en educación y coautor de diversos libros, los dos más recientes, Las redes sutiles para la educación y Revolución del sistema educativo, ambos publicados por Octaedro. Bueno, Carles, ¿qué nos podrías decir de la pedagogía sistémica? Bueno, primero agradecerte, Esther, esta invitación a estas conversaciones sistémicas. Para mí es un gusto poder compartir estas ideas contigo y con las personas que habitualmente escuchan tu programa. Creo que es importante, nosotros tenemos, diríamos, una gran confianza en la mirada sistémica y en su aplicación a la educación y bueno, cualquier oportunidad es buena para poderlo compartir. Entonces, para mí hay un eje muy importante que define la pedagogía sistémica que tiene que ver con los ámbitos en los que la desarrollamos, ¿sí? Dentro de la escuela. Y son tres, y son los de toda la vida, pero me gusta recordarlos, ¿no? El primero de todos es la familia. O sea, le damos un valor extraordinario al papel que juega la familia en la educación. Lógicamente en la educación dentro del propio ámbito de la familia, pero también en el ámbito de la escuela, de los centros educativos, porque sabemos que cuando un niño, una niña siente la confianza de sus padres en relación a, de alguna manera, diríamos, a lo que trae la escuela, su manera de investir la escuela y su aprovechamiento es mucho mayor. Es decir, que nos interesa mucho generar esa confianza con las familias y darles el protagonismo que les corresponde. Y eso no es una tarea fácil porque a veces hay ciertas resistencias en el colectivo de los docentes porque a veces tienen la sensación de que les van a colonizar un poco la escuela, ¿no? O sea, nosotros partimos de la base de que primero son los padres, luego viene la escuela, pero cuando los padres están en la escuela, quien rige y dirige y organiza la parte pedagógica, lógicamente, son los educadores. El segundo gran tema o el gran ámbito son los propios equipos docentes. Hoy en día sabemos que, de alguna manera, donde nos atoramos, donde nos paramos, donde no acabamos de avanzar es cómo nos entendemos entre nosotros. O sea, tenemos un reto muy importante. Y venimos mucho de la tradición del derecho de cátedra, que dice que cada cual en su aula hace lo que le parece, pero eso es un mal endémico que debemos superar porque necesitamos hacer un buen trabajo en equipo para conseguir los objetivos que nos planteamos, ¿sí? Y no está resultando fácil esto, porque cada uno viene de su padre y de su madre, tiene su propia manera de entender la educación y a veces perdemos la idea de fondo de que estamos al servicio de algo mayor, ¿sí? Que es una de las ideas de la teoría general de sistemas. O sea, cada cual tiene su propia función, que por eso está contratado, pero cuando está dentro de una organización se debe o está al servicio de esa organización que es algo mayor y eso quiere decir que tiene que ponerse de alguna manera al servicio de eso. Esto nos cuesta, pero insistimos mucho. Y luego está, pues, lógicamente, la intervención en el aula, el acompañamiento con los niños y las niñas, que esta visión sistémica le da un cariz muy, muy particular
por ejemplo, en una cuestión muy importante que es cómo nos miramos los asuntos que los niños traen, ya sean problemas de aprendizaje, ya sean problemas relacionales, que son los más habituales. Entonces, ¿qué nos dice la mirada sistémica? Que cuando un niño o un adolescente trae uno de esos asuntos a la escuela, de hecho, es el resultado o es el emergente de algo que está sucediendo en su contexto de vida, que normalmente es a nivel familiar, aunque también podría ser del propio centro. Entonces, cambiar la mirada sobre lo que podríamos llamar los síntomas que manifiestan los niños es una necesidad prioritaria, porque tenemos la tentación y normalmente nos enfocamos a intentar resolver el problema en los niños y en los chicos, cuando en realidad tendríamos que verlo desde diríamos, un aparador, un escenario mucho más amplio en el que intervinieran más agentes. Entonces, esto yo creo que hace una diferencia muy clara en relación a otros tipos de abordajes. Entender que lo que manifiesta un niño es una parte de los asuntos que trae y, por tanto, tenemos que mirar un poco más allá. ¿Sí? Esta idea continuamente está en movimiento, mirar más lejos de lo que lo aparente nos muestra. Y eso quiere decir que la mirada sistémica desarrolla una mirada sutil, menos tangible, pero mucho más sensible, con mucho más tacto, con mucha más profundidad. Porque también sabemos que todos manejamos campos emocionales inconscientes muy importantes y que diríamos que nos trampeamos, por decirlo de alguna manera, mucho en el lenguaje y en la comunicación si no miramos esas cuestiones de fondo. Esto es una cuestión importante. Yo que sé, por ejemplo, te diría también que hay unas frases de nuestras maestras que nos ayudan mucho a sintetizar algunas ideas significativas de esta mirada. Una de esas frases es: tan solo un corazón agradecido puede aprender. ¿Sí? Entonces, es como, Hermoso. es hermoso, esa frase es hermosa y bueno, entendemos que es fundamental, ¿no? Tenemos... Carles, perdón, en tu experiencia dentro de la institución escuela, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles crees que son las dificultades mayores que uno tiene para abordar esa problemática de ese niño dentro de este modelo, ¿no? Sí, o sea, hay un tema importante que es la presión que existe sobre los programas y el currículum. ¿Sí? Entonces, eso nos hace focalizar básicamente en educación aspectos cognitivos y no tanto aspectos emocionales, aspectos relacionales, sociales. Es decir, podríamos plantearnos que el objetivo de la escuela es el desarrollo de aprendizajes, pero esos aprendizajes no solamente son a nivel de conocimiento, sino también a nivel de cómo organizamos la relación y cómo organizamos nuestro propio conocimiento, desarrollo personal. Entonces, cuanta más presión hay de la administración o de los medios sociales, de los contextos sociales, más se nos escapa esa mirada, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos a los niños como, eh, entre comillas, máquinas de aprender. Y yo diría que hoy en día cada vez es más compleja, diríamos, cómo se sitúan los niños en esta realidad, diríamos, del aprendizaje, cuando hay tantas cosas importantes, interesantes y tantas cosas que ocurren, que muchas veces la escuela lo que proporciona son, diríamos, estímulos que no responden a las necesidades vitales. Entonces, hay como una colisión entre los intereses, diríamos, administrativos y sociales y los intereses reales de los niños. Yo creo que ese es el gran problema. Y luego que hay muchas maneras de entender cómo apoyar el aprendizaje dentro de los propios equipos y hemos dado muchas vueltas a proyectos de innovación, pero no estamos mirando lo esencial, que tiene que ver, nos gusta mucho vincularnos con otras, diríamos, raíces de pensamiento como la neurobiología, cuando sabemos hoy en día que todos los niños traen un programa interno biológico que está destinado al éxito. Por tanto, los niños llegan al mundo con digamos, con un programa que lo contiene todo a nivel de potencialidades. Pero si solo activamos una parte de ese programa,
Entonces se crea como un desfase, un desacuerdo, una desavenencia entre las necesidades propias y lo que se le ofrece externamente. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Y luego también el tema, bueno, aparte de lo que nos está ocurriendo ahora con el COVID, que eso ya, ahí no entramos porque es Sí. una gran Ujú. complejidad, diríamos, un gran interés por parte de las familias actualmente en la educación de los hijos, pero también un poco la exigencia de que es como que cada escuela debería ser a la medida de cada familia y eso es totalmente imposible, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay un trabajo extraordinario de comunicación, ¿sí? Ujú. Cómo nos comunicamos para entendernos mejor y para ir todos a una, sabiendo que para conseguir eso hay que renunciar, digamos, a algunas expectativas, ¿no? Qué interesante esto que decís, Carles, porque es empezar a abrir nuestras cabezas también, ¿no? Como adultos, como participantes de estos sistemas educativos, a entender que tenemos que pensar en otros paradigmas, no en los antiguos paradigmas de lo que era la escuela o para qué era la escuela, ¿no? O sea, Es como en cada situación de crisis que se da, ah, aparecen las sombras de lo que no es funcional. ujú, Cuando sabemos que el futuro es muy complejo y que estos chicos van a tener que asumir retos que nosotros no hemos conocido y exacto. no les podemos apoyar desde conocimientos antiguos, sino desde los conocimientos actuales. Nos Ujú, apoyamos mucho también en las neurociencias, en la ujú, física cuántica, ujú, porque hay todo un trabajo sobre la idea del papel que juega el observador. Es decir, ujú, yo cuando veo a un niño con una dificultad, tengo varias opciones. Una es quedarme enfocado en la dificultad y intentar cambiarla, o ver que esa dificultad es una parte solamente de ese niño o esa niña y no perder de vista a la persona. ujú, Entonces, el trabajo cambia totalmente. Y también ujú. otro tema que es muy importante en esa dimensión, diríamos, más cuántica son los campos de información. Es decir, nosotros hacemos un gran esfuerzo para que los niños aprendan, pero el conocimiento está en la comunidad, está en la cultura, está en el contexto. Entonces, ¿cómo tenemos la confianza de poder mirar que esa información que compartimos con los alumnos ya está en el campo y lo que nosotros tenemos que hacer no es tanto enseñarla, es presionar para que la aprendan, sino generar las condiciones favorables para que puedan, diríamos, entrar a manejar ese campo de conocimiento. Ahí, cuando vos estás hablando de esto, yo que trabajé muchos años en escuelas también, en los equipos interdisciplinarios, pensaba en la dificultad de los docentes para poder mirar al niño de esa forma, ¿no? Qué difícil es trabajar dentro de la escuela con los docentes para poder ayudarlos a tener esta mirada, ¿no? Exacto. Por eso los principios de la mirada sistémica son hoy en día indispensables para entender que formamos parte de redes de relaciones y que no podemos trabajar con una parte de la red sin tener en cuenta los demás participantes y las demás condiciones que hay alrededor. Eso es importante. Y esto nos lleva a una segunda frase de estas que te contaba, que dice, cada cual en su lugar para educar. ¿Sí? Es como sabernos ubicar en nuestro lugar. Claro. Ujú. Los maestros nos pagan para hacer esta labor, ¿no? Los padres no tienen ni la formación ni la experiencia tan amplia. Entonces, quien tiene que dar el primer paso en este sentido, como tú dices, somos los propios docentes. Y hay otra Ujú. frase también interesante que dice, que para mí es relevante, dice, ¿qué es lo más importante que trae un educador, una educadora al aula? La alegría por vivir. ¿Sí? Yo creo que hoy en día, sin esa alegría, sin la pasión que debe tener un docente para transmitir ese batir de la vida, ¿no? Que muchas veces se transmite más a través del corazón que no de la razón. ¿Sí? Ujú. O sea, nosotros trabajamos mucho desde esta mirada sistémica con la idea de que quien debería tomar las decisiones importantes es el corazón. Y Mm. luego, diríamos, la parte cognitiva, la parte cortical, nos debería ayudar a encontrar las estrategias. Mm. Pero si ¿Qué lo no, hacemos al revés, nos metemos en un lío. Sí. qué nos pasó entonces, Carles, que tenemos tantos docentes que no van con alegría
a ejercer esa tarea. Sí. Yo creo que en parte es porque hay una presión, o sea, al menos en nuestra tierra, ¿sí? Lo que ha Ujú. ocurrido es que se ha ejercido mucha presión desde la administración que ha colonizado el tiempo y las expectativas de los educadores. Entonces, claro, o sea, hoy en día hay tantas tareas administrativas y hay tantas cortapisas, diríamos, para conseguir realizar algún tipo de proyecto, que esto ha calado en el desánimo, ¿sí? Ujú. Y luego diríamos que no acabamos de resolver los asuntos básicos y se va como, nos vamos contagiando de una cierta impotencia, diríamos, desánimo, ¿sí? Ujú. Que no juega a favor porque justamente lo que necesitan los niños es todo lo contrario, ¿sí? Ujú. Y eso me lleva a una idea que es muy relevante, que es que estamos demasiado focalizados como cultura, no solamente los educadores, en mirar lo que falta y no mirar lo que sí tenemos, ¿sí? Y a esto le llamamos, por eso decimos que la pedagogía sistémica es una mirada de la abundancia, es una pedagogía de la abundancia, que mira lo que sí hay. Podemos reclamar lo que falta, sin duda alguna, hay que ser, Ujú. diríamos, también activos en ese nivel, pero hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y darle un valor, porque si no, no podemos construir un proyecto y hacer un acompañamiento con lo que no hay, con lo que Ujú. falta. Ujú. De ahí no puede salir gran cosa. Sí, Ujú. Ujú. Y otra de las cosas que nombraste es esto de el trabajo en equipo, ¿no? Nombraste los padres, los docentes, los niños, ¿no? ¿Cómo se interviene en la escuela sí. para interactuar y para intervenir con todos estos agentes? O sea, o sea, es muy amplio esto, ¿eh? Pero Mira, te daré una idea. vamos a hacerlo sintético. Es que, o sea, nosotros trabajamos con un concepto que es la inteligencia transgeneracional, ¿sí? Es Ujú. decir, calculamos la edad sistémica, la generación sistémica, añadiendo 15 años a nuestro año de nacimiento. Yo soy del Ujú. 56 más 15, 71. Por tanto, sistémicamente, yo soy de la generación de los 70. Cada generación sistémica tiene unas peculiaridades, ¿sí? Entonces, conocer esas peculiaridades nos ayuda mucho a encontrar formas de comunicarnos. Por ejemplo, un setentero como yo es una persona que seguramente está pensando en muchos proyectos, pero es un poco distraído, es un poco disperso, ¿sí? En cambio, la generación siguiente, la de los 80, es una generación muy activa, muy efectiva, ¿sí? Entonces, claro, cuando trabaja un ochentero con un setentero, están mirando la realidad de una forma distinta. Ujú. Si a mí me viene alguien de los 80 y me dice, oye, que Carles, que tienes que entregar este documento mañana porque se termina el plazo, si yo no lo, diríamos, no lo tengo en cuenta, desde mi generación le voy a decir, es que a mí esto no me interesa. A Ujú. mí me interesa este proyecto que estamos haciendo, pero la programación no me interesa nada. Entonces, si no vemos esto, no creamos una inteligencia en esto, vamos a entrar en un conflicto por cosas que no son muy importantes, pero que se van a ir acumulando. Entonces, esta es una cuestión importante, uh, esa inteligencia transgeneracional. Y luego, ahí, yo qué sé, también tenemos los canales perceptivos. O sea, somos visuales, kinestésicos, auditivos. A veces el lenguaje, Ujú. según de qué canal perceptivo nos alimentamos, no es el mismo para la comunicación. O tenemos estilos relacionales diferentes, ¿no? Hay personas que son de estilo agua, otros de estilo tierra, Ujú. fuego, aire. Entonces, resolver esto es muy simple si tomamos conciencia de esa diversidad y la ponemos al servicio de algo favorable y no a una situación de confrontación, ¿sí? O sea, yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos en los equipos son pequeños malos entendidos por falta de comunicación que si los resolviéramos darían unos frutos extraordinarios, pero que se van acumulando y Ujú. que además van generando como separación, ¿no? Es Ujú. como que nos van poniendo nos van polarizando. Ujú. Voy a muchas escuelas donde los equipos están polarizados, ¿no? Entonces, Ujú. lo que dice la otra parte es que ya ni se escucha, Claro. ¿no? Entonces, o
o sea, es una toma de conciencia de que nuestro sistema simpático, el sistema simpático nervioso, cuando toma el control, diríamos, por una carga emocional importante y se conecta con la parte inconsciente, nosotros perdemos la capacidad, diríamos, de gestionar estas situaciones de otra manera. Ujú. Entonces, es un trabajo complejo donde hay una parte de la mirada sistémica importantísima y hay una parte también de ese aspecto emocional, de lo inconsciente, que yo diría que todavía no ha permeado suficiente, porque todavía hoy en día, fíjate que a finales del siglo XIX Freud ya puso sobre la mesa el inconsciente, nadie lo discute y sin embargo todavía tenemos dudas de que cuando tomamos decisiones o nos relacionamos, ese inconsciente está todo el tiempo interactuando, es como nos está cambiando la mirada de cómo es la realidad por cosas sobre las que nosotros no tenemos mucho control, ¿no? Entonces, el trabajo, cuando hacemos formación en pedagogía sistémica, ponemos mucho énfasis en leer esos registros emocionales inconscientes, bueno, a través de diferentes estrategias. ¿Qué debería tener, por ejemplo, como formación un docente hoy en este siglo XXI? ¿Cómo se deberían formar los nuevos docentes? Yo creo que necesitamos diríamos como tres ejes, ¿sí? Un eje, ya lo conocemos, ¿no? Es el eje diríamos, del paradigma pedagógico, que aún podemos aprender muchas cosas e incluir muchas cosas. Otro aspecto es la práctica, o sea, el modelaje, ¿sí? O sea, solamente con aportaciones de información didáctica o metodológica no es suficiente. Tienes que ser acompañado en un modelaje de una forma de trabajar determinada, porque si no, en situaciones de estrés, lo que sabemos es que tiramos mano de lo más primario, de lo más antiguo, de nuestro tiempo de escolarización, de nuestros maestros, o sea, de lo que está más en la cultura de la que hemos vivido, ¿no? Entonces tiene que haber una práctica modelada y luego tiene que haber una formación personal. Esto hoy en día, aunque a los maestros les cuesta mucho, es indispensable. No se transformará diríamos, la educación y el acompañamiento educativo si no hay una transformación en lo personal. Y eso quiere decir un viaje, diríamos, a nuestro sistema familiar, a nuestras raíces, a nuestra biografía también, a lo que nos ha sucedido y a nuestras, diríamos, expectativas y también formas de hacer, ¿sí? Fíjate, yo cuando hacemos formación hago un ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo que digo, cuando a un perro le sucede un accidente y no se muere, esa situación no la vuelve a pasar, es decir, no le vuelve a ocurrir. Los seres humanos cometemos errores o nos equivocamos o tropezamos con cosas, decimos que no lo vamos a repetir Y los y lo repetimos. volvemos. Y eso, como diríamos, somos los seres más racionales que existen, sin embargo, nos sirve de poco esa racionalidad porque esos patrones están muy instalados. Entonces, la formación personal es indispensable. Y ese proceso es un proceso complejo, doloroso, es evidente, nos saca de nuestra zona de confort, pero es un alivio. O sea, yo creo que si habláramos con maestros, educadores que han hecho la formación en pedagogía sistémica, nos dirían que una de las cosas más importantes es que les ha dado calma, les ha dado serenidad, les ha dado otra forma de mirar mucho más pausada y mucho más amplia, ¿sí? Mucho más de fondo. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo personal. Cosa que, por lo menos aquí en nuestro país, no está incluida en las formaciones profesionales. No, aquí tampoco. Ah, bueno, Solamente informaciones fuera del sistema, claro, diríamos, claro. social. Intentamos, hemos intentado, diríamos, introducir esto en la universidad. Hemos hecho formación, másteres y posgrados en la universidad, pero cuesta mucho. La ¿Por qué universidad, nos cuesta tanto cambiar eso? yo, no sé, somos como desconfiados, ¿no? Ah, hay una sensación de que nos van a enredar, ¿no? De que si introducimos cosas diferentes que no conocemos y que no podemos controlar, nos vamos a meter en un lío. Creo que eso tiene mucho que ver con el control. Somos una sociedad que lo intenta controlar todo. Por ejemplo, ahora, con el tema del COVID, y
O sea, la teoría de la complejidad, por ejemplo, nos pone sobre aviso de que cuanto más control, menos cambio. ¿Sí? Mm, Entonces, ujú, vivimos en un tiempo donde debemos, diríamos, aventurarnos a ese ujú. proceso de transformación y eso requiere no tenerlo todo atado y bien atado, Claro. sino, lógicamente, con unas bases bien fundamentadas, que existen, que las tenemos, Ujú, ujú, podernos sumergir diríamos, en otro tipo de dinámicas. ujú, ujú. Bueno, Carles, podríamos seguir hablando 1 millón de años más porque el tema es interesantísimo y bueno, por lo que vemos, nuestros países, España, Argentina, tenemos las mismas falencias por ahí, ¿no? Pero bueno, también los mismos recursos, porque veo que apuntamos hacia querer esos cambios, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si querés agregar algo más. Hay 2 libros que desde los títulos me parecieron fantásticos, ¿no? Revolución del sistema educativo. Sí, Entonces, ¿querés el primer, comentar algo de eso? sí, el primer libro, Las redes útiles para la educación, es como una mirada amplia a los aspectos más importantes que tenemos en consideración desde esta mirada. Y el segundo libro, el de la revolución, se escribe reevolución, ¿sí? El sistema educativo, lo hicimos pensando un poco en esa idea de las Marías, ¿no? O sea, no sé cómo lo llamáis aquí, ¿no? Hay un ranking, ¿no? Las matemáticas, el lenguaje están en el número 1 del ranking. Y luego el arte, la expresión plástica, la música, Aquí están también. el desarrollo corporal, están en un segundo ámbito. Les llamamos las Marías aquí y a esas asignaturas. Entonces, es la idea de, vamos, o sea, con la metáfora de las Marías, vamos a poner sobre la mesa aquellos aspectos que deberían tomar un lugar, diríamos, de importancia, ¿no? Que no quitan importancia a lo otro, pero que estos no se pueden olvidar, ¿no? Como es toda la dimensión emocional Claro. y la forma en cómo nos acompañamos. Y luego decir solamente que aquí sí hay, en España, hay varias escuelas de formación en pedagogía sistémica distribuidas en el territorio, pero ciertamente en Cataluña, por razones diversas, hemos conseguido crear una red alrededor de esta formación, donde hay grupos de trabajo, grupos de investigación, donde nos encontramos una vez por mes con equipos directivos de escuelas que ponen esta mirada en su proyecto educativo, que presentamos experiencias de aplicación de una forma regular para que los maestros no se, o sea, hacen la formación y no se queden como huérfanos de poder seguir o gente que no lo conoce tenga posibilidades de De entrar a conocerlo. esta mirada. Ujú, Y bueno, esta red es grande ujú, y nos sentimos bastante satisfechos Es complejo de gestionar, pero estamos satisfechos porque una parte muy importante es gratuita y pública, ¿sí? ujú. Entonces, creemos que la formación tiene un precio importante, pero ofrecemos también otros aspectos desde esa dimensión más generosa, gracias a un equipo inmenso de personas que contribuye generosamente a que esto sea posible. Yo solamente soy, diríamos, un exponente, un poco la cabeza que más se ve, pero detrás hay muchísimos formadores y muchísimas personas que trabajan para que Ujú. esto sea posible. Y además para que trabajen con alegría, porque cuando Sí, vos lo transmitís, transmitís eso, las ganas de hacerlo, ¿no? La alegría de hacerlo. Y creo que eso es lo que deberíamos todos recuperar. pues sí, Así que sí. bueno, Carles, 1 millón de gracias. Vamos a dejar el link para aquellas personas que quieran comunicarse contigo o saber más sobre el tema de pedagogía sistémica. Así que otra vez, 1 millón de gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Esther. Que os vaya muy bien. Gracias.